Capítulo 1. Un dios entre la niebla de los Andes. Imagínalo. La niebla densa envuelve las cumbres de los Andes, como un manto que oculta secretos milenarios. Allí, en el silencio solemne de las montañas, los antiguos incas creían haber visto algo extraordinario. Una figura que emergía entre las rocas, envuelta en un aura de poder y sabiduría. Era un anciano de rostro sereno, con una túnica que brillaba débilmente bajo la luz del amanecer. En su mano llevaba un bastón, como si cada paso suyo moldeara la tierra misma. Y aunque su apariencia era humilde, había algo en su mirada que desbordaba eternidad. Como si él mismo fuera testigo del nacimiento del mundo. Ese anciano era Viracocha, el creador. Un dios que no solo había dado forma al cielo y a la tierra, sino que también había caminado entre los hombres, enseñándoles cómo vivir en armonía con el cosmos. Pero lo más curioso de esta figura divina era algo que intrigaba incluso a los propios incas. Parecía no pertenecer exclusivamente a su tiempo. Los mitos nos dicen que Viracocha no se quedó estático en un templo o en una montaña, como muchos otros dioses. Él era un viajero. Después de moldear el mundo, de tallar montañas y ríos con su bastón, caminó entre los pueblos andinos, predicando la sabiduría y las artes de la civilización. Luego, un día simplemente desapareció, perdiéndose en las aguas del Pacífico. Pero aquí es donde comienza el misterio. ¿Por qué su figura aparece grabada en la imponente Puerta del Sol en Tiahuanaco, una ciudad que floreció siglos antes del Imperio Inca? Ahí está, rodeado de rayos solares y de figuras aladas, como si proclamara su dominio no solo sobre los hombres, sino sobre el tiempo mismo. Los cronistas españoles, fascinados por esta figura, la describieron con tintes casi bíblicos. Garcilaso de la Vega escribió sobre su aspecto de anciano barbado, algo notable en una región donde esa característica era rara. Algunos llegaron a preguntarse si Viracocha había sido algún viajero extranjero que inspiró estas leyendas, mientras que otros vieron en él una conexión mística con el pasado. Sin embargo, para los pueblos andinos, Viracocha no era un simple hombre ni una mera leyenda. Era el origen de todo. La luz que disolvió el caos, la chispa que encendió la vida. Y mientras su nombre resuena en los mitos, sus huellas permanecen grabadas en las piedras más antiguas de los Andes. ¿Qué secretos esconde realmente este dios que parece estar más allá del tiempo? La respuesta puede estar en los lugares que guardan su memoria. Las ciudades perdidas, las esculturas olvidadas y los mitos que aún sobreviven entre los ecos de las montañas. En el próximo episodio viajaremos más allá de los mitos para explorar el relato de la creación según los incas. Descubriremos cómo Viracocha, tras un mundo de oscuridad, creó al hombre, borró sus errores y dio inicio a una nueva humanidad. ¿Qué significado profundo esconden estas historias? Capítulo 2. El Génesis andino, cuando el caos se convirtió en cosmos. Imagina un tiempo antes del tiempo, cuando todo lo que existía era un abismo de sombras. No había montañas que escalar, ni ríos que cruzar, ni un cielo al que mirar con esperanza. Era un universo sumido en la oscuridad, donde las aguas infinitas se extendían sin límite. Un caos inmóvil que parecía eterno. En medio de ese vacío, sin aviso, apareció una chispa de voluntad. Viracocha. No hubo trueno ni estruendo, su llegada fue silenciosa, como una luz que simplemente comienza a brillar. Este Dios creador no necesitó nada más que su presencia para llenar el cosmos de posibilidades. Viracocha, el gran arquitecto, miró el desorden frente a él, y en su mente surgió una visión, un mundo donde todo tuviera un propósito, donde la luz y la vida pudieran florecer. Con un gesto poderoso separó las aguas del cielo y las de la tierra. Las aguas profundas retrocedieron, revelando un suelo virgen que comenzaba a respirar bajo el peso del silencio. Luego, con un movimiento firme, alzó montañas, tallando sus cimas contra el cielo, mientras los valles se hundían como si fueran moldeados por sus dedos. Pero algo faltaba. Este nuevo mundo era una escultura maravillosa, sí,
pero estaba inmóvil, atrapado en un letargo eterno. Así que Viracocha levantó la vista hacia el vacío infinito sobre su creación y pronunció una palabra, una que nadie más podría repetir jamás. En ese instante el primer rayo de luz atravesó las tinieblas, el sol, una esfera dorada de fuego, ascendió con fuerza, bañando la tierra recién creada en un calor vivificante. Luego vino la luna, que suavizó la oscuridad con su brillo plateado. Y luego las estrellas, pequeñas antorchas que adornaron el firmamento, guiando a quien mirara al cielo. El caos había sido derrotado. Ahora existía el cosmos. El mundo recién nacido estaba lleno de promesas. Las montañas se alzaban majestuosas, los ríos fluían como arterias que daban vida a la tierra, y el sol y la luna iluminaban los días y las noches con su danza eterna. Pero Viracocha, el gran arquitecto, sabía que algo faltaba. Había creado un escenario perfecto, pero no actores que le dieran sentido. Necesitaba más. Quería una criatura que pudiera contemplar su obra, que entendiera su belleza y la respetara. Quería algo que no solo viviera en el mundo, sino que también lo amara. Con infinito cuidado, Viracocha tomó barro de los ríos recién formados y comenzó a moldear figuras humanas. Sus manos, firmes pero gentiles, tallaron los cuerpos con precisión. Primero hizo las piernas y los brazos para que pudieran moverse y trabajar la tierra. Luego el torso, fuerte y resistente, capaz de sostener la vida. Finalmente llegó al rostro. Añadió ojos que pudieran admirar el cielo, una boca para hablar y cantar, y oídos para escuchar los susurros del viento. Pero no era suficiente. Estas figuras de barro estaban completas en apariencia, pero carecían de lo más importante, la chispa divina. Viracocha se inclinó sobre su creación y sopló en ellos su aliento. Ese aliento era más que aire. Era vida, razón y alma. Con cada exhalación les dio algo de sí mismo. La capacidad de pensar, de sentir, de soñar, de imaginar. Cuando los primeros hombres abrieron los ojos, vieron el mundo por primera vez, y en ese instante el cosmos tuvo testigos. Al principio, estos hombres vivieron en armonía con la creación. Aprendieron a sembrar la tierra, a cazar y a construir refugios. Pero con el tiempo algo cambió. El don que Viracocha les había otorgado, esa chispa divina que les daba libre albedrío, se volvió su perdición. Se volvieron arrogantes, olvidaron las enseñanzas del gran arquitecto y comenzaron a tratar el mundo como algo que les pertenecía. Las montañas que habían sido sagradas se convirtieron en canteras. Los ríos en vertederos de su ambición. Los hombres comenzaron a pelear entre ellos y la tierra, que antes florecía bajo su cuidado, empezó a marchitarse. Viracocha observaba desde las alturas. Al principio esperó, confiando en que sus hijos encontrarían el camino de regreso. Pero los hombres de piedra no aprendieron. Sus corazones se endurecieron tanto como sus cuerpos. Habían perdido el alma que él les había dado. Fue entonces cuando Viracocha tomó una decisión dolorosa. Si el mundo debía sobrevivir, tenía que empezar de nuevo. Se retiró a las montañas y desató una tormenta como nunca se había visto. Las lluvias cayeron sin descanso durante días, quizás semanas, quizás meses. Los ríos crecieron y se desbordaron, convirtiéndose en mares furiosos que devoraron todo a su paso. Los hombres de piedra, incapaces de nadar, fueron arrastrados por las aguas. Cuando la tormenta finalmente cesó, el mundo estaba vacío de vida humana. Solo quedaban las montañas, los ríos y el sol, testigos silenciosos de la limpieza divina. Pero no creas que Viracocha se alegró de su decisión. La tristeza lo envolvió. Había puesto todo su amor en esos hombres y ahora estaban perdidos. Sin embargo, el gran arquitecto no se rindió. Miró el barro que quedaba, más rico y fértil gracias a las lluvias, y decidió intentarlo de nuevo. Esta vez, moldeó a los hombres con más cuidado, les dio corazones más suaves y almas más fuertes. Les enseñó a respetar la tierra y a vivir en equilibrio con ella.
Y cuando estos nuevos hombres y mujeres se alzaron, se aseguró de que siempre recordaran lo que ocurrió con los hombres de piedra. Les dejó historias, mitos y advertencias, para que no olvidaran que el don de la vida es un regalo que debe honrarse. En el próximo capítulo exploraremos cómo esta nueva humanidad floreció bajo la guía de Viracocha, y cómo él, después de enseñarles todo lo que necesitaban, emprendió su misterioso viaje como el dios viajero. Capítulo 3. Viracocha, el caminante del mundo. Imagina el amanecer en los Andes. El aire es frío, pero el horizonte comienza a teñirse de tonos dorados, prometiendo el calor del día. A lo lejos, en un sendero apenas visible entre las montañas, se distingue una figura solitaria. Es un anciano de aspecto humilde, envuelto en un manto desgastado por los viajes. En su mano lleva un bastón, no solo como apoyo, sino como una herramienta que parece tener un poder único. Allí donde toca la tierra, algo cambia. Los cultivos crecen más fuertes, las aguas encuentran su cauce y las piedras se acomodan como si fueran guiadas por una voluntad divina. Este es Viracocha, pero no como un dios distante en las alturas. No. Aquí está, caminando entre los hombres con los pies cubiertos de polvo y la mirada llena de compasión. Dicen los mitos que después de crear la nueva humanidad, Viracocha no se contentó con dejarla a su suerte. Era un creador, sí, pero también un maestro. Y para que sus hijos prosperaran, debía enseñarles las leyes del cosmos, cómo construir y cómo vivir en armonía con el mundo que él había diseñado. Primero llegó a las aldeas pequeñas que se aferraban a las laderas de las montañas. Allí, bajo la sombra de los apus, los espíritus protectores de las cimas, enseñó a los hombres a sembrar el maíz y a domesticar la llama. Les mostró cómo usar las terrazas agrícolas, tallando los escalones de piedra en las laderas, para que la tierra no se deslizara con las lluvias. Pero Viracocha no solo enseñaba habilidades prácticas, también sembraba ideas. Hablaba de la importancia del respeto, respeto por los apus, respeto por las aguas sagradas de los ríos, y respeto por Pachamama, la madre tierra que alimenta a todos los seres vivos. Los relatos cuentan que no todos entendieron quién era realmente. Para muchos, era solo un anciano excéntrico, un caminante que hablaba de cosas grandes y profundas mientras hacía milagros pequeños pero significativos. Algunos lo seguían con devoción, creyendo que sus palabras escondían verdades divinas. Otros, más desconfiados, lo miraban con recelo, pensando que tal vez era un hechicero o un ser extraño que venía de tierras lejanas. Pero Viracocha nunca se detuvo. Continuó su camino, cruzando montañas, ríos y desiertos. Se dice que su paso fue tan vasto que llegó a lugares donde aún hoy su recuerdo perdura. Desde las alturas de Cusco hasta las orillas del lago Titicaca, y más allá, hacia regiones desconocidas. En su viaje, Viracocha también dejó obras que desafiaban la imaginación. En Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca, la leyenda dice que supervisó la construcción de una ciudad monumental. Sus manos, o tal vez su bastón, guiaron la creación de la Puerta del Sol. Un portal de piedra que muchos creen que esconde secretos cósmicos. En sus grabados, Viracocha aparece rodeado de rayos solares, como si anunciara su conexión con el universo entero. En cada paso de su viaje, Viracocha dejó algo más que enseñanzas y obras monumentales. Dicen que la naturaleza misma respondía a su presencia. Cuando el dios caminaba por las montañas, los cielos se oscurecían de repente y los rayos iluminaban las cumbres, como si el universo quisiera proclamar su poder. Cuando hablaba, su voz resonaba como un trueno y los vientos inquietos llevaban sus palabras a lo lejos. Si golpeaba la tierra con su bastón, los terremotos sacudían el suelo, abriendo grietas que parecían advertencias divinas. Los Andes no eran solo su escenario, eran su aliado, su medio para comunicarse con los hombres. Los pueblos andinos entendían estos fenómenos como manifestaciones de su voluntad. Viracocha no solo traía fertilidad y orden, también era el portador de caos.
un recordatorio de que la armonía dependía de respetar las leyes del cosmos. Las tormentas que lo acompañaban simbolizaban la fuerza creadora y destructora de la naturaleza. El trueno anunciaba el poder de los dioses, pero también traía la lluvia que alimentaba los cultivos. Los terremotos, aunque aterradores, abrían nuevos caminos en la tierra, enseñando que incluso en la destrucción había renovación. Para los hombres, estos eventos no eran casualidad, eran mensajes claros. La tierra y el cielo pertenecían a Viracocha y debían ser honrados. Cuando finalmente llegó al océano, Viracocha miró hacia el horizonte con una expresión que nadie podía descifrar. El agua, inmensa y sin fin, era un símbolo poderoso en la cosmovisión andina. Las olas parecían llamarlo, como si el océano lo esperara desde el principio de los tiempos. Algunos dicen que Viracocha partió hacia el oeste porque allí se encuentra el horizonte eterno, el lugar donde los mortales nunca podrían seguirlo. Otros creen que cruzó las aguas para continuar su misión, llevando su sabiduría a tierras desconocidas. Antes de desaparecer, dicen que Viracocha se giró una última vez hacia la costa. Con su bastón levantado, habló a los pueblos que lo observaban desde la orilla. Vivid en paz, respetad la tierra que os sostiene, y no olvidéis las enseñanzas que os he dejado. Con esas palabras dio un paso hacia el agua, pero no se hundió. Las olas se abrieron a su paso como si reconocieran a su creador y lo llevaron suavemente hacia el horizonte. Su figura se desdibujó en la bruma del océano, hasta que todo lo que quedó fue el sonido rítmico de las olas contra la orilla. Los pueblos quedaron en silencio, con los ojos llenos de asombro y el corazón colmado de incertidumbre. Sabían que habían presenciado algo más grande que ellos mismos, algo que marcaría su historia para siempre. ¿Por qué partió hacia el oeste? Tal vez porque su trabajo en los Andes había terminado. Tal vez porque el horizonte, siempre cambiante y lleno de promesas, era el único lugar que podía contener a un dios como Viracocha. O tal vez su partida era, como todo en su historia, una lección. Los hombres deben caminar su propio camino llevando consigo las enseñanzas que han recibido. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las culturas anteriores al Imperio Inca también conocieron a Viracocha, y qué misterio envuelve su presencia en lugares como Tiahuanaco, siglos antes de que los incas se convirtieran en los señores de los Andes. Capítulo 4. Más allá del tiempo. El dios que une culturas. Imagina el altiplano andino, un lugar donde el aire parece más delgado y el horizonte se extiende como un océano petrificado. Allí, en la soledad mágica de este paisaje, una ciudad mística se alzaba majestuosa, Tiahuanaco. Era una metrópolis sagrada, un centro de poder espiritual y cultural que floreció entre los años 500 y 950 después de Cristo, mucho antes de que los incas gobernaran los Andes. Esta ciudad, situada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, junto al místico lago Titicaca, era un lugar donde los dioses parecían estar más cerca de la tierra. Y entre sus ruinas, entre los vestigios de templos y plazas ceremoniales, hay un monumento que ha desafiado el tiempo y la comprensión humana. La Puerta del Sol. La Puerta del Sol es más que una simple estructura de piedra. Este colosal monolito, esculpido en un solo bloque de andesita que pesa más de 10 toneladas, es una obra de ingeniería y simbolismo que deja sin palabras a quienes la contemplan. Mide alrededor de 3 metros de alto y 4 metros de ancho, y su superficie está cubierta de intrincados relieves que parecen contar una historia tan antigua como los Andes mismos. Pero lo que realmente llama la atención es la figura central tallada en el friso superior. Un dios, rodeado de rayos solares, se alza con una majestuosidad que parece trascender el tiempo. Sostiene un cetro en cada mano, símbolos de poder y autoridad. Este dios, aunque no todos están de acuerdo en esta interpretación, según algunos estudiosos, es Viracocha, el creador. La imagen de Viracocha en la Puerta del Sol nos habla de un dios que no pertenece solo a una cultura.
Su culto existía siglos antes de los incas, extendiéndose por las regiones andinas y unificando las creencias de diversos pueblos. Viracocha no era solo un dios inca, era un dios universal para los Andes. Las figuras aladas que lo rodean, algunas con cabezas humanas, otras con cabezas de cóndor, parecen danzar en torno a él, como si representaran su dominio sobre la tierra y el cielo. Este simbolismo refuerza su rol como el gran arquitecto del cosmos, el creador que da forma al mundo y a sus ciclos. En Tiahuanaco, la representación de Viracocha como el dios de los báculos o el dios de los cetros es un recordatorio de su poder supremo. Sus cetros no son armas, son herramientas, símbolos de su capacidad para construir, ordenar y civilizar. Lo que hace a Viracocha tan fascinante no es solo su imagen, sino lo que representa. Su culto trascendió el tiempo y las barreras culturales. Desde las civilizaciones preincaicas hasta el vasto imperio inca. Era un dios que unía a los pueblos, una figura que encarnaba las aspiraciones y temores compartidos de quienes habitaban los Andes. La Puerta del Sol no es solo un monumento, es un portal a una forma de entender el mundo donde todo está interconectado. La tierra, el cielo, el hombre y los dioses. A través de estas esculturas y mitos, Viracocha sigue hablando, recordándonos que su legado no está enterrado en el pasado, sino que vive en cada historia que contamos y en cada símbolo que estudiamos. Quizás esa es la verdadera esencia de un dios, no ser dueño de un pueblo, sino un puente entre todos ellos. Capítulo 5. El heredero de los dioses, Pachacútec y el culto a Viracocha. En el siglo XV de nuestra era, el mundo estaba cambiando en los Andes. Los incas, que hasta entonces eran un pueblo entre muchos, enfrentaban tiempos de incertidumbre. Las amenazas externas se cernían sobre ellos y las tensiones internas hacían temblar las bases de su poder. En medio de este caos emergió un líder con una visión que transformaría no solo a su pueblo, sino a toda la región. Su nombre era Pachacútec, el reformador, el conquistador, el visionario. Pachacútec entendió algo que pocos gobernantes de su tiempo comprendían. Un imperio no se construye solo con ejércitos y conquistas. Para consolidar el poder era necesario unificar el espíritu. Era necesario crear una narrativa que conectara a todos los rincones del Tahuantinsuyo bajo una misma creencia, bajo una misma misión. Y en los Andes, donde el mito y la realidad eran inseparables, esa narrativa debía provenir de los dioses. Desde las alturas de su trono en Cusco, Pachacútec encontró en Viracocha al aliado perfecto. Este dios no era nuevo para los incas, su culto ya resonaba en las montañas desde tiempos antiguos, pero Pachacútec hizo algo extraordinario. El imperio inca era un mundo repleto de dioses, en cada rincón del Tahuantinsuyo. Desde los picos nevados de los Andes hasta los fértiles valles del río Urubamba, la vida giraba en torno a lo divino. Los incas miraban al cielo y veían en el sol Inti, al Padre que les daba calor, luz y cosechas abundantes. Bajaban la mirada a la tierra y encontraban en Pachamama, la Madre Tierra, a la protectora que los alimentaba. Y sin embargo, en medio de estos poderes palpables, había otro dios, Viracocha, el gran arquitecto. Viracocha era diferente. No era el sol que ardía cada día en el cielo ni la tierra que sostenía sus pasos. Era algo más grande, algo más universal. Mientras Inti y Pachamama estaban intrínsecamente ligados a la vida diaria y al ciclo agrícola, Viracocha era el creador de todo, el origen del cosmos, el que dio forma tanto al sol como a la tierra misma. Pachacútec no se limitó a las palabras. El nuevo culto necesitaba símbolos, lugares que reflejaran su grandeza. Así nació el templo de Viracocha en Racchi, una estructura imponente que parecía tocar el cielo. Su diseño, con enormes muros de piedra y columnas gigantescas, era un recordatorio de la conexión entre lo terrenal y lo divino. Allí, en ceremonias que mezclaban lo sagrado y lo político, se celebraba a Viracocha como el creador del mundo y a Pachacútec como su elegido. El emperador entendía que un mito, para ser poderoso,
debía resonar no solo en el espíritu, sino también en el corazón. En las ceremonias, Viracocha era representado como un anciano sabio, con una túnica resplandeciente y un bastón en la mano. Este detalle no era casual. El bastón simbolizaba el poder de moldear el mundo, el mismo poder que Pachacútec reclamaba para sí como gobernante. Pero la astucia de Pachacútec iba más allá del simbolismo. Al adoptar y promover el culto a Viracocha, encontró una forma de unificar a los pueblos que iba conquistando. Muchos de ellos ya veneraban a un dios creador similar, con diferentes nombres y rostros, pero con la misma esencia. Pachacútec les ofreció una narrativa que los incluía, un dios que no era solo de los incas, sino de todos los Andes. Así, el culto a Viracocha se convirtió en una herramienta no solo de fe, sino también de integración cultural. Cada palabra que proclamaba el emperador, cada templo que erigía, consolidaba la idea de que su reinado no era solo un accidente histórico, sino una misión divina. Pachacútec no era solo un hombre, era el heredero de Viracocha, el gran civilizador, el elegido para llevar a los Andes hacia un nuevo amanecer. Y así, bajo su gobierno, el mito de Viracocha se convirtió en algo más que una leyenda. Fue el alma de un imperio, el vínculo que unió a los pueblos dispersos bajo una misma visión y una misma fe. Aunque el tiempo borró muchas cosas, el nombre de Pachacútec y el de Viracocha aún resuenan juntos en los ecos de las montañas, recordándonos que las historias, cuando son contadas con propósito, pueden transformar el mundo. Sin embargo, esta grandeza también tenía un precio. A pesar de su importancia en la religión oficial, Viracocha nunca fue tan cercano al corazón de los incas como lo fueron Inti y Pachamama. El sol era visible cada día, recordándole su poder y su benevolencia. La tierra estaba bajo sus pies, nutriéndolos y sosteniéndolos en cada momento. Viracocha, en cambio, habitaba en las alturas del mito, en un lugar al que pocos podían acceder. Para el pueblo común, Viracocha era un dios que se respetaba más que se amaba. Su grandeza inspiraba admiración, pero también distancia. No era el dios al que se rogaba por lluvias o cosechas, para eso estaban Inti, Pachamama y los innumerables apus que custodiaban las montañas. Viracocha era el dios que creaba, pero no necesariamente el que intervenía. Este contraste entre Viracocha y los otros dioses refleja la riqueza y la complejidad del mundo espiritual incaico. En el panteón de los Andes, cada deidad tenía su lugar y su propósito, y Viracocha, como el gran creador, ocupaba el trono más alto. Pero lo que lo hacía diferente no era solo su posición, sino su esencia. Mientras los otros dioses se ocupaban de las necesidades inmediatas, él representaba el gran misterio del cosmos, el origen y el destino de todo lo existente. Para los incas, esta combinación de lo cercano y lo sublime, de lo tangible y lo trascendental, no era una contradicción. Era un recordatorio de que la vida estaba tejida por fuerzas visibles e invisibles, por dioses que caminaban junto a ellos y por dioses que habitaban en lo más profundo del mito. Y en el centro de todo, observando desde las alturas, estaba Viracocha, el dios que creó un mundo tan vasto como sus sueños. Capítulo 6. La huella de Viracocha en la eternidad. El viento sopla fuerte en los Andes, como un susurro eterno que parece guardar secretos de tiempos antiguos. Allí, entre las montañas que tocan el cielo y los valles que parecen respirar vida, todavía se escucha el eco de un nombre, Viracocha. Se podría pensar que, con la caída del imperio inca, su figura se desvaneció en el olvido, enterrada bajo los escombros de templos saqueados y culturas fragmentadas. Pero los mitos tienen una forma peculiar de sobrevivir. Se adaptan, cambian y encuentran nuevos caminos. Y así Viracocha no murió, se transformó. A día de hoy, su presencia persiste en los relatos de los pueblos andinos, y en los rituales que se realizan al amanecer para honrar a la tierra, el cielo y el mar. Los campesinos que trabajan los fértiles valles aún cuentan historias de un dios que caminó entre los hombres, enseñándoles a vivir en armonía con el mundo.
Y aunque su nombre pueda haberse mezclado con otros, su esencia sigue viva en la memoria colectiva. En los Andes, Viracocha no es un dios olvidado. Es un recuerdo que flota en el aire, una pregunta sin respuesta, una promesa de retorno. Cada vez que las tormentas rugen en las montañas o los rayos iluminan los cielos, algunos ancianos miran al horizonte y se preguntan si el gran arquitecto está cerca, observando desde las alturas. Pero, ¿realmente se fue? La historia nos dice que un día después de moldear el mundo y civilizar a sus habitantes, Viracocha partió hacia el oeste, caminando sobre las aguas del océano. Nadie sabe a dónde fue. Algunos creen que cruzó el horizonte en busca de nuevos mundos que necesitaban su toque creador. Otros piensan que simplemente desapareció, cansado de los hombres que olvidaban sus enseñanzas. Sea cual sea la verdad, su partida no fue un final. Fue el comienzo de un mito que sigue latiendo, un misterio que aún intriga a quienes escuchan las historias transmitidas de generación en generación. Viracocha no era solo un creador de mundos, era un maestro y un guía. Y aunque su figura parezca lejana, su mensaje sigue siendo relevante. En los Andes, donde las montañas parecen tocar el cielo y el horizonte parece interminable, su historia es un testimonio de la conexión entre lo divino y lo humano, entre la tierra y el cosmos. Y así, mientras el sol se pone detrás de las montañas, podemos imaginarlo una vez más, un anciano de túnica sencilla y bastón en mano caminando hacia el oeste. Su silueta se funde con las olas, pero su presencia nunca desaparece del todo. No sabemos si volverá algún día. Tal vez la respuesta no importe tanto como la pregunta. Porque, en los Andes, cada día que amanece es una oportunidad para recordar que el legado de Viracocha no está en las respuestas, sino en el misterio. En el viento que susurra. En la tierra que respira. Y en el corazón de quienes aún miran al horizonte esperando su llegada.